Ya, entonces, en base a tu pregunta y considerando que vamos a... Porque yo entendí la lógica de ese ejercicio, el de las potencias que había que ponerle el exponente, la base. eh, pero para otro, por ejemplo, entendí según yo la lógica porque usted, claro, lo va avanzando y es fácil porque sé lo que es una potencia, pero de repente hay cosas más adelante que se ponen más duras. O si me pregunta otro ejercicio, no sé si me lo podría imaginar, a eso voy. Ya, por ejemplo, vamos a partir por algo base. Recordemos, hoy día voy a ir explicando algunos nuevos conceptos que de alguna forma ya vimos también en los videos que ustedes tienen ahí en aula. Pero hoy día vamos a incorporar los conceptos primero de entrada y salida. La entrada y salida son bloques que nos van a permitir a nosotros pedir información al usuario. Ese es el de entrada, donde nosotros le pedimos que ingrese algún valor, alguna cosa para que nosotros la podamos procesar. Y el siguiente es la salida. La salida nosotros la queremos usar para mostrarle algo al usuario como un resultado. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, profe, te escuchamos. Aquí Ya. atento. Entonces, nosotros, y aquí, esa es la entrada y la salida. Una cosa, si ustedes me hacen, digamos, a ver, si ustedes me hicieran hablar a mí de lo que sería un programa, nosotros un programa lo vamos a ver como una caja negra, siempre hemos dicho que es una caja negra, y en esta caja siempre vamos a tener que identificar cuáles son los datos de entrada eh, y cuáles son los datos de salida. Entonces, los datos de entrada, nosotros lo vamos a entender, muchachos, como lo que yo debería pedir al usuario. Ustedes siempre van a tener que tener alguna cosa externa, ¿de acuerdo? Con la cual van a procesar para lograr una salida, ¿ya? Y nosotros, lo que vamos a hablar ahora, el proceso o lo que vamos a hablar de algoritmo, nosotros sabemos que el proceso que me transforma eh, esa data de entrada en data de salida, lo vamos a llamar algoritmo. ¿Qué vamos a entender por algoritmo? El algoritmo va a ser una secuencia de pasos bien definida. ¿Ya? Ese es un algoritmo, una secuencia de pasos bien definida y precisa, por supuesto. Entonces, nosotros siempre que le planteemos un problema, ustedes van a tener que identificar qué es lo que yo quiero, ¿sí? O sea, qué lo necesito. Porque si no puede ser, o sea, si no necesitamos una entrada, significa que el programa que vamos a generar siempre va a ser lo mismo, salvo que generemos algo al azar, ¿ya? Pero siempre vamos a necesitar una entrada, un estímulo, el cual nosotros lo vamos a procesar y me va a producir una salida en base a la entrada. Ese es el concepto de un programa. Ustedes siempre se enfrentan a un computador, ustedes teclean algo y le dan enter y el computador les va a responder algo, porque ustedes lo que están haciendo en el computador es automatizar un proceso. Ese proceso, esa secuencia de pasos automatizada, le llamamos algoritmo, ¿sí? Cuando ya lo implementamos en un programa, o sea, lo implementamos en algún lenguaje de programación, este algoritmo se transforma en un programa, ¿de acuerdo? Pero ustedes lo que hacen siempre es definir una secuencia de pasos bien precisa y bien definida. ¿Por qué precisa y bien definida? Porque tiene que ser un comportamiento estocástico, digamos, o sea, tiene que ser un comportamiento en el cual yo siempre ingreso una misma entrada y me produce la misma salida. Un proceso determinista, ¿de acuerdo? Ustedes ingresan A y yo sé que con A se produce B, siempre que yo ingrese A se va a producir B. No puede ser que yo un día ingrese A, me dé C, otro día ingrese A y me dé Z. Eso no sería un proceso, bueno, también va a depender del problema, pero si estamos hablando de una función específica, deberíamos lograr eso. ¿Ya? Entonces, nosotros, cuando esta data de entrada nos la ingresan, para ayudar a guardar y definir esa secuencia de pasos, nosotros tenemos el concepto de variable. ¿Quién me puede indicar qué entiende por variable? ¿Qué sería una variable, muchachos? ¿Y para qué la usaríamos?
¿Me La escuchan? variable vendría siendo la fórmula, profe, ¿no? ¿La variable? Sí. En este caso sería Mm, como, a ver, o sea, yo lo entiendo, por ejemplo, en la potencia. Usted usó las variables base, la variable exponente, que son los componentes de la potencia. ya. Entonces, ¿qué sería la variable? Porque eso no es la fórmula, ¿no? Sería como una incógnita. ¿A qué le llamamos incógnita? Disculpe. ¿A qué le llamamos incógnita? Ustedes en Excel, ¿para qué usaban variable? ¿Usaban variable en Excel? Muchachos, O don sea, Luis, ¿iba a decir algo? Muchachos, no tengan miedo en decir ahora lo que están pensando. Necesito saber qué están pensando para saber si los puedo corregir ahora y no después del certamen. Por eso yo le hago preguntas. O si no, esta clase, en vez de tener una clase presencial, lo que realizaríamos es yo vuelvo a crear otro video y se lo subo. La idea de estas clases es que podamos conversar. Yo pueda tener feedback de su parte para saber si van entendiendo o si no, y si no, no, para saber qué tengo que hacer para lograr entender un concepto o para corregir un concepto que lo puedan tener equivocado. Por eso necesito saber qué entienden ustedes por variable. No es un control, no tiene nota. Somos pocos. Podemos tener esta instancia de conversación. Estamos aprendiendo, podemos equivocarnos. Es aquí donde podemos equivocarnos, pero después la evaluación no nos podemos equivocar. ¿Sí? en Excel las variables, no sé, yo me imagino vendría siendo como el rango de celda o lo que vamos a utilizar, la celda misma. Sí, por ahí va. Podría ser un tipo de variable. ¿Pero qué entendieron ustedes por variable? ¿Alguien lo anotó? ¿Vieron los videos, no? Muchachos, el concepto de variable, primero que todo, tienen que imaginarse que es como una caja, esto es metafóricamente, una caja donde voy a almacenar un valor. ¿Para qué voy a almacenar un valor? Porque si yo te digo a ti, Javier, haz un programa que pida 3 notas o 5 notas, ¿dónde vas a guardar las notas? Y si te dijera a ti, dime la nota que sacó el certamen, que sacaste en el certamen 3, O sea, ¿cómo vas a saber tú cuál de todas esas notas es la que corresponde al certamen 3? ¿Cómo vas a saber tú esa información? la voy a guardar en una celda, bajo una fórmula. ¿Ya? En Excel lo guardarías en una celda. Y ustedes se dan Claro. cuenta que la celda tenía un nombre, que era, por ejemplo, A5, B14, C3. Ah, ¿Sí? la variable vendría siendo esa. La variable sería justamente el nombre que ustedes le den a la variable, es como la referencia que ustedes daban en la celda. Ustedes cuando querían generar una fórmula, decían, quiero multiplicar A3 por 5 más B14 dividido en 3. Se dan cuenta que al usar el B14, ustedes no estaban hablando del valor, están hablando de la celda. Y ustedes dicen, lo que esté guardado en esa caja, lo voy a dividir por 5. Lo que esté guardado en esta otra caja, lo voy a multiplicar por 3. Entonces, el concepto de variables simplemente es eso. Ustedes no saben los valores a priori que el usuario le va a ingresar, pero saben que ese valor va a estar guardado en una caja. Entonces, ustedes en la variable lo que dicen, oye, lo que está guardado en esa caja, que representa la nota del certamen 3, multiplícala por tanto. ¿Se entiende, no? Y así van generando todo esta resolución de un problema en base al uso de variables. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron mejor? Sí. Entonces, siempre que nosotros tengamos una entrada, este valor que le pidamos al usuario, lo tenemos que guardar en una variable, porque si no se nos va a olvidar, no vamos a ver, no lo vamos a almacenar. Entonces, esa es la importancia de las variables. La variable está asociada a un tipo de dato. Cuando lleguemos a Visual Basic prontamente, o sea, sí, a Visual Basic, cuando lleguemos a Visual Basic, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay que definir las variables y asociarlas a un tipo de dato. Porque nosotros vamos a decir, oye, esta variable es entero, esta variable es flotante, esta variable es texto.
¿Cuál es la importancia de hacer eso? La importancia de hacer eso, muchachos, radica en que, bueno, en el caso de Visual Basic, ustedes cuando crean una variable, esa caja tiene un tamaño, ¿sí? Esa caja va a tener o esa bodega va a tener un espacio. Y el espacio que te van a asignar va a depender del tipo de dato. ¿Ya? Si a mí me dan un entero, me van a decir, por ejemplo, te voy a pasar 4 bytes. Si yo voy a tener un doble, me van a pasar 8 bytes. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia de la variable es donde yo voy a almacenar. ¿Y para qué me sirve? Porque después yo puedo hacer referencia a la caja donde creo que va a estar el valor, sin importarme cuál es el valor que está dentro. ¿De acuerdo? Entonces, si volvemos a Trinket, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. Voy a hacer, para repasar el concepto que estaba hablando Javier, vamos a hacer un programa que pida las notas, que pida 10 notas, ¿sí? Que pida 10 notas y me muestre el promedio obtenido. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer entonces es crear una variable llamada nota. ¿Sí? En esa variable nota yo voy a guardar la nota que me ingrese el usuario. ¿Sí? Además dijimos que queremos que nos ingresen 10 notas. Como queremos que nos ingresen 10 notas, tenemos que hacer que nuestro programa cuente cada vez que yo voy ingresando una nota. Por ende, voy a crear una variable que se llame contador, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la función de esta variable de contador? Se dan cuenta de que yo cuando estoy pensando en una solución, tengo que ir creando variables para lo que yo estoy pensando. En este caso, me estás pidiendo que ingrese las notas. Cada nota que me ingresen la voy a guardar en la variable nota. Me están diciendo que ingrese 10 notas, por lo tanto tengo que contarlas. Entonces voy a crear una variable que las cuente. Me piden sacar el promedio. Y el promedio se define como la suma de todos los elementos partido por la cantidad de elementos. En este caso sabemos la cantidad, que es 10. Pero no sabemos la suma que se produce de todos estos elementos. Por lo tanto, y acá viene el concepto, Javier, de crear una variable llamada suma. Y esta variable suma la voy a usar como un acumulador. Cada vez que tú me ingreses una nota, yo la voy a acumular en esa variable. Entonces, con esto yo creo que ya podríamos comenzar a resolver nuestro problema. Lo primero que vamos a hacer es hacer un set. Este set es la asignación. Y nosotros vamos a asignar, en este caso, nota. Le vamos a asignar a nota, ¿qué cosa? Le vamos a decir a text. Y recordamos que para pedir una nota a un usuario, tenemos que usar el bloque prompt. Acá hay dos bloques prompt. Este es para mostrar un mensaje simple y este es para mostrar un mensaje compuesto. En este caso, el mensaje es simple y la nota es de tipo numérico. Por eso selecciono number. Y acá el mensaje es ingrese nota. ¿Sí? Ahí yo estaría pidiendo una nota y lo que ingrese el usuario lo guardaría en la variable nota. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero pedir 10 notas, por lo tanto estoy obligado a usar un ciclo. Por eso me voy a ir acá a la opción loops. Y acá tengo varios ciclos. ¿De acuerdo? A priori, nosotros tenemos este ciclo que me dice repite 10 veces. ¿Me sirve? Sí. Para este ejercicio en particular me sirve. Porque siempre va a repetir 10 veces o el número que yo ingrese acá. Si yo quisiera preguntarle al usuario cuántas notas quiere ingresar y en base a la nota que me ingrese el usuario yo después quiero hacer una repetición, me sirve este ciclo. Porque acá el número queda definido a priori. Yo no lo puedo modificar una vez que le doy a run del programa en Trinket. En cambio acá, yo si le doy a run va a depender este ciclo de la variable que yo le inserte acá en este espacio. ¿Sí? Y también tengo este otro ciclo que es el while, que este while se va a desarrollar mientras se cumple una condición. ¿Sí? Para efectos, muchachos, de ir preparándolos desde ya a lo que es Visual Basic, vamos a trabajar con el repeat. Entonces, como yo quiero pedir 10 notas, yo estoy seguro que tengo que repetir eso de estar dentro del ciclo para que me pida notas. Ahora, el while se ejecuta cuando se cumple una condición. Por lo tanto, me tendría que ir a lógicos y acá colocar el bloque de la condición. Yo tengo una variable llamada contador, pero aún no la inicializo. Entonces yo voy a abrir contador
y esa contador la voy a inicializar, puede ser en 0 o puede ser en 1. Para efectos de la explicación voy a inicializarlo en 1. ¿Para qué? Para que sea menor o igual a 10. ¿Ya? Entonces acá lo que voy a hacer es que repetir mientras la variable contador sea menor o igual, porque como partir 1 tiene que ser menor o igual al valor que vamos a asignar ahí. En este caso el valor que vamos a asignar acá es el valor 10. ¿De acuerdo? Ahí tengo. Contador vale 1. Contador es menor o igual a 10. Voy a ingresar, voy a pedir la nota y siempre recuerden que son 3 pasos para crear un ciclo while. Inicialización de la variable. El segundo paso es establecer la condición, que ya tenemos lista. Y el último paso es súper importante, que es modificar dentro del ciclo el valor, la variable que participa en la condición. En este caso, la variable que participa en la condición es contador. ¿Cómo la modificamos? La tendremos que modificar de esta forma. Contador, ¿ya? Va a ser igual a contador más 1. ¿Sí? Entonces, contador vale 1. Ustedes ven 1 menor o igual a 10, piden la nota y después de que piden la nota, el contador, que valía 1, lo aumento en 1 y se va a transformar en 2 y ese valor 2 lo guardo en la caja. Por lo tanto, ahora lo que tiene mi variable caja es 2. ¿Sí? Entonces, ahí tendría, en cierta forma, esto lo hago, me va a pedir 10 notas. Si ustedes quieren ver cómo se comporta, yo les voy a mostrar acá que efectivamente nos estaría pidiendo 10 notas. ¿Sí? A ver, no se va a quedar pegado, tengo control, sí, estaríamos ok. Ingreso nota 45. Ya, ahí terminó. Si ustedes se dan cuenta, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tenemos 10 notas. Es más, muchachos, a eso me refería con mensaje simple. Si ustedes quieren decir ingrese nota 1, ingrese nota 2 y que vaya cambiando, entonces es un mensaje compuesto. Como sería un mensaje compuesto, yo ahí tendría que usar este otro bloque prompt, en el cual me va a permitir a mí hacer un mensaje más, un poco más informativo. Y ustedes dicen acá text, colocan que sea un number, y ustedes acá tienen que irse a text y colocar un texto, el bloque que nos permita crear un texto más aquí. Entonces, el mensaje, crear texto. Y ustedes van a decir acá, por ejemplo, van a tener que irse nuevamente texto, van a colocar este valor acá y colocan ingrese nota alumno espacio pinchan acá y ahí pueden agregar un ítem. Cierran alumno y ustedes acá van a colocar entonces alumno contador y van a agregar ahora esto es simplemente por ornato. Aquí 2 puntos espacio para que le quede ingrese nota 1 espacio. Fíjense cuál sería el cambio acá. El cambio sería el siguiente. Vamos a ver acá. Run. Ingrese nota alumno 1, 45, nota alumno 2, nota alumno 3, ¿ya? Alumno 10 y 67. Y ahí termina. Se dan cuenta que ahora es el mismo prompt, pero lo único que le agregamos una estructura que nos permita generar un texto. Y este texto lo estoy generando por la unión, ¿de acuerdo? ¿De qué cosa? Estoy uniendo el texto de acá, ¿cierto? Ingrese nota alumno, lo estoy uniendo a la variable y le estoy agregando los 2 puntos. Por eso ese 2 puntos sería ese que están viendo acá. Profe, si yo hubiese puesto arriba ingreso nota alumno, 2 puntos, y solamente en 2 espacios, y después el cont, no es igual. Entonces, ingrese nota alumno. 2 puntos. ¿Qué más? Ahí, en la primera. Ingrese nota alumno, 2 puntos. Sí, y después ese 2 puntos de abajo no ponerlo, por ejemplo. Y ahí, Va a quedar 2 puntos, 1. claro, sacar ese ítem. Va a quedar así, ¿eh? Fíjate. Quiero verlo.
Es decir, ingrese nota alumno 2.1. Buena, ya, ya. Ingrese Como nota alumno 2. quería Te responderme queda mal. mi pregunta, que es como que hay que hacerlo todo, en verdad, po. ¿Cómo? Hay que irlo haciendo todo, po. Claro. Como que hasta los 2 puntos. Sí, ingrese nota alumno, ahí cierra. No es tan inteligente. Este texto Eso, va a ser lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo acá, estás diciendo ingrese nota alumno, fíjate. Y si yo no le dejo espacio, me va a quedar pegado. Ahí te das cuenta, el cursor no está parpadeando al lado de la O. No hay, yo estoy moviendo ahora la flecha hacia el lado y no hay nada más. Si yo lo dejo así, va a decir ingrese nota alumno 1 y el 1 pegado a alumno. hay que Si darle le el agrego el espacio. espacio, tienes que dar el espacio. Y es por esa razón que yo acá, fíjate, coloqué 2 puntos y después 2 puntos un espacio, para que se produzca ese espacio después de acá. ¿Ya? Claro. Ya. Hasta el momento tenemos, el programa está pidiendo las 10 notas. Lo que no está haciendo es mostrarme el promedio. Y acá viene el concepto que tú me preguntaste, entonces acá tenemos que usar un acumulador. En este caso, el acumulador. ¿Qué va a hacer el acumulador? ¿Qué operación estamos usando para este acumulador? Y la operación que estamos usando es la suma, porque vamos a sumar, ¿cierto?, las notas. Entonces tú dices suma, y acá venía la primera parte que tú anotaste de digamos, patrón. Es inicializar la variable en el elemento neutro. Si la suma es la que estamos realizando, el elemento neutro es el 0. ¿Ya? ¿Y qué hacemos ahora? Fíjate, acá tenemos otro patrón, que es igual, es un caso particular del patrón del acumulador, que este es el contador. El contador inicializa siempre en 1 o en 0, o en el valor del cual tú quieres iniciar el conteo, y después dentro del ciclo, ese contador siempre lo vas a modificar en 1. ¿Sí? Fíjate que voy a hacer exactamente lo mismo. Este contador igual si hubiese puesto 0, igual le hubiese funcionado. O sea, solamente hubiese aparecido Sí, 0. 11 veces. Si tú colocas 0 acá, colocas 0 ahí, acá tiene que ser menor estricto que 10. ¿Por qué? 0 sería el primer valor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya cuando ingresaste el valor 9, ya tiene los 10 datos. Si entras con el menor o igual, vas a pedir 11 datos. Entonces, si el contador lo partes en 0, tiene que ser menor estricto que 10. Si el contador lo partes en 1, tiene que ser menor o igual o menor que 11, estricto. ¿Sí? Entonces te decía que en el caso del contador, acá tengo un patrón, que es el contador, que me va a tomar un valor y lo va iniciando de 1. Y ahora vamos a hacer el patrón de acumulación. Entonces suma va a ser igual a suma, porque siempre, y acá en vez de más 1, lo que vas a sumar tú es la variable nota, porque esa es la nota que, ese es ¿te acuerdas que decía, tú mismo lo leíste? El patrón acumulador lo que hacía era, te dije, suma más algo que tú quieras acumular. En este caso, el algo que queremos acumular son el valor de la nota. ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes la nota, lo contabilizas, la sumas, vuelves. Otra nota, la contabilizas, la sumas, vuelves y así, una vez que terminas las 10 notas. Entonces, tú podrías generar una nueva variable o bien directamente muestras el resultado a través de un print. El print es el bloque que me permite hacer la salida. Y la salida, nosotros podríamos decir acá print y acá nuevamente nos vamos a ir a texto. Y acá tenemos que elaborar un texto. ¿Sí? Acá directamente en el print elaboramos un texto. ¿Y qué vamos a decir acá? Vamos a decir lo siguiente. El promedio del curso es de 2 puntos de espacio y acá vamos a colocar una operación. Y esta operación va a ser igual a ¿qué? A la variable suma dividido por la variable contador. ¿Sí? ¿Estaría correcto? ¿Es la variable contador? ¿O ven algún error? ¿Cuál, muchachos, es el valor con el que termina la variable contador el ciclo? Pregunta para ustedes. ¿Con qué valor termina la variable contador este ciclo?
con el 10. Contador, 10 es menor o igual a 10, entra. Pide la nota 10, el contador aumenta en 1, lo suma. Vuelve arriba, 11. 11 es Ahí menor o tenemos. igual a 10, ahí se hace falso. Entonces el contador termina con el valor 11. Por lo Ah, tanto, yo no podría ser dividido por contador acá. ¿Qué ya. tendría que hacer acá? Hacer hacer algo, ¿no? ¿Qué harían acá ustedes? Oh, ya empezó el trinket con sus cositas. Bueno, acá tendrían que hacer ustedes contador menos 1, ¿ya? Entonces, nosotros pinchamos acá, lo sacamos, nos vamos a Numbers, y acá hacemos dividido contador, y ahí sí. Suma dividido por contador menos 1. Y ahí sí que nos estaría mostrando el promedio. Vamos a hacerlo correr. Run. Ingresa nota alumno 1, 45, 67, 89, 97, 85, 63, 87, 65 y 43. El promedio del curso es de 69.5. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Si lo queremos probar, vamos a hacer 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. El promedio es 55, que es la mitad. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algo que no les quedó claro, que quisieran que les explique acá? Profe, yo no caché esto de suma más uno, o sea, suma más nota, eso me perdí. Ya. Fíjate, vamos a hacer ahora un ruteo, para que ustedes me entiendan. El ruteo, a ver, o lo vamos a hacer de esta forma mejor. Déjenme, vamos a hacer un recorte. Déjenme un segundo. Ya, vamos a... Estoy abriendo un Excel para que no se preocupen, ya lo voy a compartir. Ya. Acá voy a pegar el programa, ¿cierto? Tenemos nuestra imagen y vamos a hacer lo siguiente, el ruteo, que es como un seguimiento de lo que hace. Nosotros para hacer un ruteo tenemos que colocar las variables. Las variables que tenemos acá se ven suma, contador, después tenemos nota, y contador, suma, suma. Esas tres variables son las que tenemos, si se dan cuenta. ¿Ya? Va a entrar en el certamen, por si acaso, que tiene que ver con un ruteo, ¿ya? El ruteo es hacer un seguimiento de un programa. Vamos a comenzar. Para hacer un ruteo, lo que tenemos que hacer, muchachos, es ir haciendo, guardando, porque estas son las variables. Esto es lo que ustedes, cuando crean las variables, de alguna forma, en la memoria del computador se crean esta caja, pero solamente una caja, no se crean todas estas reglas abajo. Lo que os estoy mostrando acá es que cómo se va a comportar los valores que van a ir guardando. El tiempo en esta caja se va a mostrar de esta forma. El tiempo transcurre hacia abajo. ¿Ya? Entonces tienen que tener en cuenta ustedes lo siguiente, que el tiempo va hacia acá abajo. Por eso es importante. Lo primero que hacemos acá en este programa es que la suma vale 0. Por lo tanto, en nuestra tabla, la variable suma vale 0. Ese es el primer valor que guarda en suma. Después, en la siguiente fila, tengo que escribir contador igual a 1. Entonces, el contador vale 1.
¿Qué significa que esté en la siguiente fila? Me está dando, como les dije, el tiempo transcurre hacia abajo, que lo primero que hace este programa es crear una variable suma y guardar en esa variable suma el valor 0. Lo segundo que hace este programa, y por eso está en una fila más abajo, lo segundo que hace es que crea una variable contador y le da el valor 1. Y acá viene ahora repetir mientras contador sea menor o igual a 10. ¿Cuánto vale contador? 1. 1 es menor o igual a 10, verdadero. Nosotros vimos que en los ciclos, en especial en este ciclo while, nosotros vamos a tener una condición. Cuando la condición sea verdadera, voy a ingresar a este programa. Entonces, en el contador vale 1. 1 es menor o igual a 10, verdadero. Ingreso y ahora tengo un prompt. Este prompt me dice ingrese nota alumno. Y aquí, muchachos, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá pantalla. Y acá abajo voy a ir mostrando todos los mensajes. Y acá dice ingrese nota alumno 1, porque contador vale 1. Y luego 2 puntos. Indícame una nota. ¿Qué nota quieren ingresar? ¿Algún valor? 20. Del 0 a 100. ¿Cuánto? 20. 20. ¿De acuerdo? Tenemos la nota 20. Entonces, ¿qué significa que ese 20 se ha ingresado? Que ese valor que ustedes ingresaron lo guardo como número y lo guardo en la variable nota. Entonces, ahora nota vale 20. Entonces, ahora fíjate acá. A contador, dice, contador súmale 1. ¿Cuánto vale contador? Vale 1. Si le sumo 1, esto de acá se transforma en 2. Ese valor 2, ahora guárdalo en contador. Significa que ya ahora contador, lo que tenía en la caja, contador no es 1, sino que el valor que tiene ahora es 2. Y acá abajo, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. En mi variable suma, asignarle suma más nota. ¿Cuánto vale suma inicialmente? 0. ¿Cuánto vale nota? 20. 0 más 20 es 20. Ese es el resultado que me produce esta suma. Y este resultado que tengo que hacer con este resultado, guardarlo en suma. Entonces suma que valía 0, ahora se transforma en 20. Luego llego acá a la parte verde del bloque, lo que me indica que tengo que volver arriba, porque esto es un ciclo. Tengo que volver arriba a preguntar si la condición sigue siendo verdadera. La condición en este caso es 2. 2 es menor o igual que 10, verdadero. Entonces nuevamente ingresamos y acá va a decir ingrese nota alumno 2. 2 puntos. ¿Qué nota? Creo que me habían dicho nota por chat. 80 me dijeron por acá. Entonces ingreso nota y le damos ahora un 80. ¿Qué significa ese 80, muchachos? Que ese 80 lo voy a guardar, ¿dónde? En la variable nota. Por lo tanto, ahora ya lo que está en la variable nota no es 20, sino que es 80. Como terminó esto, ahora pasa acá. Y me dice, siempre cuando yo tengo una asignación, tengo que resolver primero el lado derecho. En este caso, el lado derecho me está indicando contador más 1. ¿Cuánto vale contador? 2. Si a 2 le sumo 1, se transforma en 3. Ahora que ya tengo resuelto el lado derecho, el 3 lo tengo que asignar en la variable contador. Lo que significa que ahora la variable contador tiene el valor 3. Después suma es igual a suma más nota. ¿Cuánto vale suma? 20. Y nota vale 80. 20 más 80 es 100. ¿Dónde guardo el 100? En suma. Entonces ahora suma ya no es 20, sino que es 100. Nuevamente llego acá al final y vuelvo. Y pregunto, 2 es menor o igual a 10, verdadero. Por lo tanto, vuelvo y acá me dice ingrese nota alumno. ¿Y qué nota me están diciendo? ¿Alguna nota? Chicos. 30. ¿Alguien diga? ¿Cuánto? 30. 70. 30 escuché, 30 o 70. Ya, 30, lo escuché bien. ¿Está bien? Sí. Ya. 30. Vale. 30. Entonces, como ingresó 30, esto lo tengo que guardar en la variable nota. Entonces, 30 ahora se guarda en nota. Nuevamente, el contador lo aumento en 1. Contador vale 3. Como lo aumento en 1, se transforma en 4. ¿Y dónde guardo este valor 4? En contador. Entonces, ahora el contador vale 4. Y suma es igual a suma partido en nota. Suma, acá tengo suma, que valía 100,
le sumo nota, se transforma en 130. ¿Y dónde lo guardo? En suma. Entonces ahora tengo 130. Nuevamente vuelvo arriba y pregunto, contador, que es 4, ¿es menor o igual que 10? Verdadero. Y me dice, ingrese nota alumno 4. ¿Qué nota? 55. 55. Entonces ingresamos nota y lo guardamos en 55. El contador es igual a contador más 1. 4 más 1 se transforma en 5. Después suma es igual a suma más nota. Suma vale 130 más 55 me da 185. Vuelvo arriba y vamos a hacerlo hasta 5 nomás, muchachos. Yo espero que ya entendieron más o menos el círculo. ¿Sí, no? Vuelvo arriba y 5 es menor o igual que 5. Verdadero. Entonces me va a decir acá, ingrese nota alumno. ¿Qué nota? Ya, 45. Ingresamos nota 45. Entonces acá ingreso la nota 45. El contador aumenta en 1, se transforma en 6. Y la suma es igual a 45 más 185. ¿Sí? 185 a 230, ¿no? ¿Sí? Vuelvo arriba y pregunto ahora, 6 es menor o igual a 5. Imaginemos que este es 5. 6 es menor o igual a 5, falso. Y cuando es falso, termina y me voy acá. Y me va a mostrar ahora el promedio del curso es de 2 puntos. Y acá me va a mostrar suma, que es 230, dividido por 6 menos 1, 5. 230 dividido 5. ¿Cuánto es? 230 dividido 5. Eso es 5 por 4 me da 200, no, es un 46, ¿no? Ese sería el promedio del curso, 46. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, profe. Sí, Chicos, profe. Bacán. ¿respondí la pregunta del contador que me habían hecho? Sí, ¿Entiende lo que está haciendo este contador? Yes. ¿Te das cuenta que el contador se parece? Porque la única diferencia es que el contador va aumentando en 1. En cambio, el suma va aumentando en el valor, en un valor que está en una variable. Ese no es un valor, no es un aumento periódico como lo tiene, un aumento constante como lo tiene el contador, porque el contador siempre va a aumentar en 1. La suma va a aumentar en un valor que se va a generar. ¿Sí? Recordar, siempre colocar en la inicialización de la variable fuera del ciclo. Si yo esta variable suma la coloco dentro de acá, en cada iteración el suma va a volver a ser 0. Pido algo, lo sumo, vuelvo arriba, pido algo, lo vuelvo a hacer 0, lo sumo. Entonces siempre voy a ir perdiendo el valor que iba acumulando. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que me quieran preguntar, que les haya quedado duda de acá? ¿No? Si no hay dudas, entonces, muchachos, vamos a proceder a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro acumulador que les puede servir a ustedes. Vamos a hacer... Ustedes ya vimos cómo los videos que ustedes tomaron, ya vieron la parte de cómo manejar los strings, ¿cierto? ¿Aló? ¿No les quedó duda de eso, profe. sí? Yo no cacho eso. Pero ustedes, pero lo vieron en los videos, ¿no? Yo Hicieron la parte... lo vi, profe, en los videos, pero no queda claro, así como, o sea, mejor que usted lo explique ahora. Sí, no, claro, pero quiero saber si lo vieron o no. Sí, no, sí, yo lo vi. Sí, lo voy a explicar, pero necesito saber que me digan. Los demás están haciendo se dieron cuenta, le subí las notas y están todas las... ¿Vieron la planilla de notas, primero que todo? Sí, profe, Sí, sí la vi.
iba a hacer el cuestionario hoy día y había finalizado ayer. Pero les mandé un correo, chicos, donde les dije que era hasta ayer. O sea, yo no vi el correo, sorry, pero yo había visto en el aula que decía 26 de octubre y yo me imaginé que era hasta hoy día, pues, porque decía cuestionario 26 de octubre. A ver, Eh, veamos qué dice aula. Y me vi los videos de hoy día en la mañana después de clase, me los vi y iba a hacer el cuestionario como a las 11 más o menos eran, y no Mira, si nos estaba. vamos ahora, déjame ver, si les puse 26, vamos a ver. Aquí está, noticias y avisos. Cuestionario del lunes 26 de octubre. Vamos a ver. ¿Están viendo, no? Sí. O sea, yo leí y me quedé con el lunes 26, por eso como que dije, ya el lunes 26 lo hago nomás, en la mañana después de clase, tenía una clase, después de mate, Ya, pero no estaba, me salía que había finalizado a las 6 de la tarde, ayer. ayer, sí, hasta ayer hasta las 6. Bueno, muchachos, la idea de que usted haga los videos antes es que ustedes puedan entender la materia y lleguen acá a resolver dudas. Es el concepto de estas clases ahora en video, de que sean un poquito más activas. Que ustedes vean los videos, lo que no entiendan de los videos, las cosas, dudas que tengan, vengan acá y las tratemos de resolver. Si seguimos este mecanismo pensando que ahora viene una parte más compleja, que es la de desarrollo de programas, les va a ir bien y vamos a sacarle más provecho a las clases, porque o si no, estoy trabajando doble y ustedes no están logrando los objetivos, porque estamos haciendo videos para que ustedes vean los videos, tengan dudas, hagan ejercicio y vengan a resolver las dudas acá y lo hagamos en conjunto. Si no seguimos esta forma de trabajo, nos va a costar bastante a ambos, ¿ya? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, muchachos, que les va a ayudar bastante para la tarea. Vamos a hacer este ejercicio que nos dice que implementemos un programa en Trinket que solicite al usuario el ingreso de una palabra y luego me muestre por la pantalla las letras que componen esta palabra. Es decir, vamos a deletrear. ¿Ya? Entonces vamos a hacer aquí, dame un segundo, paralelo 101, y este es promedio. Lo guardamos. Y ahora vamos a crear un nuevo programa que vamos a llamar deletrear. ¿Lo que es? Ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están viendo Trinket? ¿Todos están viendo Trinket? Sí, profe. Ya. El ejercicio que nos estaban diciendo nosotros era que pidiéramos una palabra y que el computador me separara, me fuera mostrando letra a letra de esa palabra o de esa oración, porque puede ser un carácter. Entonces, veamos acá. Para el caso de que estamos trabajando en variedad, tenemos que irnos a texto. Y acá tenemos todos los bloques que nos van a permitir a nosotros trabajar con textos. Acá tenemos el print, que ya sabemos que va a mostrar. Este es para generar un mensaje. Este es por si queremos sacar algún lenguaje en particular. Este es para convertir alguna variable a string, por ejemplo, un número convertirlo a string. Esto es para elaborar un texto compuesto. Este es para agregar alguna cosa al ítem que tenemos acá. Este es importante, que nos va a servir, que este es el largo del string. Y acá, fíjense, en el texto tanto, encontrar la primera ocurrencia de esto. Es cuando queremos buscar, búscame esta palabra si se encuentra la vocal A, búscame esta palabra si se encuentra el carácter tanto. Este otro es importante porque este me ayuda a mí a recorrer un string. Y dice, en el texto, yo coloco acá en qué texto, la variable donde yo pienso que voy a tener un texto, en el texto coloco la variable, obtener la letra y ahí le voy a ir dando la letra. Si ustedes vieron los videos, se van a dar cuenta que las letras acá en Trinket las enumeramos de la posición 1. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos primero a usar la entrada para solicitar al usuario una palabra. Entonces vamos a crear una variable llamada texto, ¿ya?
Y nosotros vamos a definir que acá, que nuestra variable le vamos a texto le va a dar un valor. Y este valor va a depender netamente de lo que ingrese el usuario. Y acá vamos a usar un prompt y vamos a decir acá, entonces, vamos a decir acá que ya, ingrese una palabra. Ya. Entonces, como la palabra es tipo texto, acá no lo dejamos como texto porque no nos conviene que sea number, porque estamos pidiendo una palabra. Y eso lo vamos a guardar en nuestra variable texto. Si nosotros quisiéramos sacar letra a letra una palabra, tenemos que recordar también lo que habíamos visto en... Esto es lo que teníamos anteriormente, ¿cierto? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, programación, ¿sí? Si nosotros tenemos esta palabra programación, tenemos que saber que para enumerar acá, vamos a hacer que esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Ay, se corren un poquito. La 5. Y así sucesivamente. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Y cómo sacarían la última ustedes? Acá. Sería, en este caso, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Esa sería la última, sería la 12. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, lo que les estaba diciendo yo anteriormente, tengo la palabra que la tengo guardada en texto. Si yo quiero sacar letra a letra de esa palabra, tengo que hacer un ciclo, ¿sí? Y este ciclo va a ser que mientras voy a tener que tener un contador. ¿Para qué voy a tener un contador? Para que me vaya contando las letras una a una. Y en vez de contador, a lo mejor le vamos a llamar vamos a crear una variable llamada pos, de posición, ¿sí? Entonces yo voy a setear acá la posición y como ya sabemos, o como lo expliqué anteriormente ahí, en que las posiciones de los textos parten en la posición 1. Entonces, posición 1. Pido la palabra y la tengo. Y ahora voy a empezar a repetir. Y acá voy a tener que un tipo de loops. Como yo no sé cuántas repeticiones voy a hacer, no me sirve porque esta siempre va a ser 10 veces. Pero ¿qué pasa si ingresé progra? Progra tiene tamaño 6, no se va a pasar, me va a quedar corto. Entonces, acá tengo que usar un while. Porque mientras esta condición sea verdadera, ¿cuál es la condición que queremos establecer para recorrer un string? Es que mientras la posición, ¿cierto? Que vale 1, sea menor o igual. ¿Y cómo sacamos el último carácter? Y acá tenemos que usar la variable length. Length of me está sacando el largo de. ¿El largo de qué? El largo de la variable texto. ¿Sí? Si yo le paso Ana, el largo de Ana es 3. Si yo le paso progra, el largo de progra es 6. Entonces, mientras 1 sea menor o igual a 6, ¿se entiende? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a crear una variable para que ustedes se den cuenta que como yo voy a sacar una letra de esa palabra, a esa variable le voy a llamar letra. Y acá adentro voy a hacer set letra to. ¿Y qué voy a hacer en esta letra? Voy a hacer que en esa letra voy a guardar. Y acá nos vamos a ir a este bloque de los textos, muchachos. En el texto, obtener letra. Entonces, acá dice, en el texto, ¿qué texto queremos? Estamos trabajando con el texto texto. Obtener letra, y acá vamos a tener la letra pos. ¿Sí? Entonces, fíjense, posición vale 1. Prompt, texto, ingresa la palabra. Mientras la posición sea menor o igual al largo de texto, voy a ir al texto y voy a sacar la letra en la posición 1. Y esa letra de la posición 1 la guardo acá. Y como yo quiero mostrarla, lo que voy a hacer ahora es un print. Y en este print voy a colocar, podemos colocar acá inmediatamente la variable letra nomás. Print letra y me va a mostrar la letra. Ahora, fíjense, saca la letra y ¿qué deberá modificar acá? Deberíamos modificar, si post vale 1, post es menor que texto, nosotros deberíamos establecer acá lo siguiente, que post
una vez que lo mostré, va a ser igual ¿a qué cosa? A la variable post más 1, porque quiero que pase de la posición 1 a la posición 2. Entonces, por eso voy a modificar mi posición. Entonces, aquí yo vuelvo y vuelvo. Fíjense ahora, voy a hacer un run acá, le doy opción run, ingreso una palabra, por ejemplo, viva, viva la semana. Listo. Hacemos enter y se dan cuenta que primero me va a mostrar la B, después la I, la V, la A, espacio, L, A, espacio, S, E, M, E, A, N, A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda al respecto? Chicos, ¿me entendieron cómo funcionó esto? Muchachos. Sí, profe. No hay duda. Yo no tengo duda. Ya. ¿Los demás? También entendí, Ya. profe. Entonces, muchachos, a ver si esta va a ser la prueba, si entendieron, porque esto les va a ayudar bastante. Esto está netamente 100% para la tarea. Acuérdense que ustedes tienen una tarea que le van a pasar un texto y tienen que sacar de a una letra y procesar. En base a la letra, si van a dibujar un triángulo cuadrado. O sea, estamos claros de que le van a servir. Entonces, quiero que apliquen lo siguiente. Hagan un programa que solicite el ingreso de una palabra y me indique cuántas vocales hay en esa palabra. ¿Me entienden lo que tienen que hacer? Sí, profe. Entendido. Ya, Va a ser- entonces les voy a dar hasta las 3:15, muchachos, para que lo piensen. Traten de hacerlo ustedes, de ahí los vamos a hacer todo en conjunto. ¿Les parece? ¿No? ¿No les parece? ¿Sí? Sí, profe. Sorry, que estoy en el Tinker ya. Para que ganemos tiempo,
los demás? ¿Alguien lo ha intentado? A mí tampoco, profe, no me resultó. Ya. Vamos entonces. A Trinket. ¿Qué están viendo ustedes? Porque yo no veo. Ahí sí. ¿Están viendo Trinket o no? Chicos, ¿están viendo Trinket? Ahora sí, profe, sí. Ya. Nuevamente lo voy a hacer desde cero. Voy a crear un nuevo Trinket. Para que se den cuenta, podríamos haber usado esto mismo, ¿eh? Pero no. Rápidamente lo que necesitamos es crear variables. Necesitamos la variable posición. Necesitamos la variable texto o oración. Ya, texto para que después la comparen con la anterior. Necesitamos una variable donde voy a guardar la letra. ¿Sí? Y acá repetimos entonces que la posición vamos a comenzar siempre en la posición 1, que es la primera letra. ¿Sí? Después vamos a hacer nuevamente, vamos a tener que pedir una palabra. Entonces vamos a hacer que el texto sea igual a un prompt, donde nosotros le vamos a pedir al usuario que ingrese la oración. Ingrese la oración. ¿De acuerdo? Set texto. Y ahora que tenemos el texto, lo que tenemos que hacer nosotros... una cosa, nos pedían contar las vocales, que es lo nuevo, ¿no? Como nos pedían contar las vocales, tenemos que crear una variable que se llame... Bueno, ¿Ah? ahí no- yo quería una variable vocal. Como quieras. O sea, lo importante es que lo que representa esa variable no tiene por qué llamarse igual a como yo la llame. Yo le llame contador porque voy a contar. Entonces, y ese contador yo voy a contar las letras, entonces voy a partir diciendo que el contador es igual a 0. ¿Ya? Y ahora viene lo que hablábamos anteriormente del ciclo. Vamos a hacer un ciclo while. Y este ciclo va a ser mientras la posición, ¿cierto? La posición sea menor o igual. ¿Por qué menor o igual a? Porque el largo me devuelve la cantidad de letras. Entonces acá me tengo que ir nuevamente a texto, buscar la función length y el largo de la variable texto. ¿Sí? Tengo el texto, le saco el largo, me va a dar la cantidad de letras y luego mientras la posición parte de 1 sea menor o igual al tamaño de las letras que voy a hacer yo, lo siguiente, voy a obtener la letra, voy a decir que letra va a ser igual a que, y acá tengo que usar el operador de texto que me permite sacar una letra. Acá, en el texto, y ustedes se van acá a variable, le dice en el texto, obtener la letra pos, que la primera vez la pos va a ser 1. Entonces, del texto, que es el que me están pasando, voy a obtener la letra pos. Saqué la primera letra, la guardé en letra. ¿Sí? Y ahora viene lo diferente, porque hasta ahí es lo mismo que habíamos dicho anteriormente para deletrear una oración. Ahora lo diferente es que me dicen acá que yo tengo que contar las vocales. Entonces acá vamos a usar este otro tipo de estructura, que son las variables condicionales. ¿Ya? Y acá dice, si pasa algo, voy a hacer algo. Y yo tengo la opción de colocar un else, que es, si no pasa eso, o si quiero agregar una alternativa, me voy al else if y le agrego. De esta forma, arrastro. Y ahí ustedes se dan cuenta cómo se están creando los bloques hacia abajo. Si no los quieren, los sacan. ¿Ya? Para este caso, nosotros queremos contar solo sin focal, por lo tanto necesitamos un if, no necesitamos un else. Entonces sí, y acá vamos a hacer la parte lógica.
Bueno, acá tenemos todas estas opciones. Tenemos en el texto obtener, en el texto encontrar, si es vacío, ¿cierto? Agregar, convertir, Unicode. ¿Ya? Tenemos ahí el operador lógico. Is in. Ouch. Bueno, ahora tenemos si es igual, distinto, ¿cierto? Esto no nos estaría sirviendo. Y tenemos este operador lógico and not true is in. Ya. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer si letra y acá is in. Esto lo voy a hacer porque ustedes podrían haber hecho muchos if. Si letra es igual a A, si letra es igual a E, si letra es igual a I. Hacer muchos if. O bien podrían haber puesto acá, asumiendo que todo lo van a ingresar en minúscula. ¿Cómo lo quieren? ¿En minúscula o en mayúscula? ¿Cómo lo hacemos? Para que ustedes vean, lo vamos a trabajar todo con mayúscula. A, E, I, O, U. Entonces, si la letra está en A, I, O, U, ¿qué significa? Que es una vocal. Si la letra es A, está en este carácter, si está, me va a decir que es verdadero. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es ahí que mi contador va a ser igual a qué, a contador más 1. ¿Ya? Y si no está, no cuenta, pero sí lo que tiene que pasar es que si no está, igual tienen que ustedes asumir que la posición va a ser igual a posición más 1. Tengo que hacer que aumente la posición. En términos prácticos, ¿cuál es la diferencia de este ejercicio con el anterior? Que en vez de hacer un print, tengo que hacer una condición. Si la letra es A, I, O, U, aumenta el contador. Y si no, aumentamos la posición. Y después acá afuera, una vez que terminemos, nos vamos a texto y hacemos un print donde vamos a decir la cantidad de letras que hay. Print. Y ustedes colocan acá print. Nos vamos nuevamente a texto. Y vamos a crear otro texto. Aquí. Y acá colocamos el mensaje que nos va a decir hay espacio. Y aquí colocamos contador. Y como nos falta algo más, vamos a agregar un ítem. Hay contador, y nos vamos acá, espacio, vocales en el texto. ¿Sí? ¿Me entendieron lo que hice o no, chicos? Repasamos. Establezco la posición igual a 1 porque la primera, siempre voy a partir de la primera letra y la primera letra siempre está en la posición 1. Pido un texto al usuario y establezco un contador 0 porque hasta el momento tengo 0 vocales dentro de la oración. ¿Cuánto voy a empezar a repetir? Va a depender de la cantidad de letras que tenga la oración, el texto que me pasaron. Por lo tanto, yo digo, mientras la posición, que es 1, sea menor o igual que el largo, y ahí está el length, el largo del texto, mientras la posición sea menor que el largo del texto, voy a entrar, voy a sacar del texto la letra en la posición, como post vale 1, voy a sacar la letra en la posición 1, y esa letra la guardo en letra. Y luego comparo si esa letra está dentro de este carácter I, O, U. Ahora fíjense, como lo dejé en mayúsculo acá, nos va a convenir a nosotros acá, después de que le pidamos al usuario, espérense, déjenme ver cómo se hace. Lo que quiero hacer es pasarlo a mayúscula, y para eso tengo que usar acá esto, to uppercase. Uppercase significa a mayúscula. Entonces, lo que quiero hacer es guardar en texto lo que me pasan a mayúscula. ¿De qué cosa? De texto. Es decir, si usted me escribe una oración en minúscula, esa oración la voy a pasar a mayúscula y la voy a guardar en texto. Entonces ahora siempre, independiente de lo que haya ingresado el usuario, yo siempre lo voy a trabajar como mayúscula. Y por eso puedo comparar si la letra está en A, I, O, U. Porque si no tendría que haber puesto A, I, O, U, todo mayúscula, A, I, O, U, todo minúscula, para poder encontrar la letra, ya sea como mayúscula o como minúscula.
pero como coloqué todo en mayúscula, me ahorro el caso de las minúsculas. Entonces acá saco la letra y veo si la letra está en EU, aumento el contador. Si no está, no hace nada y solamente aumenta la posición. Paso a la letra 2 y vuelvo y comparo. Después paso a la letra 3 y así. Y cuando termino el largo, me va a decir cuántas vocales hay. Vamos a ejecutar. Dijimos que era viva la semana. ¿Sí? Hacemos enter y dice, hay 6 vocales en el texto. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto, hay 6 semanas. O sea, hay 6 vocales. Si yo coloco murciélago, hay 5 vocales en el texto, lo cual también es correcto. ¿Se entiende o no se entiende, muchachos? Sí, profe. ¿Hay consultas al respecto? ¿Se entendió cómo trabajar los strings? ¿No? ¿Sí? Chicos. Sí, sí, profe. Ahora sí. Yo entiendo, profe. Ya. Ok, muchachos, les voy a dejar un ejercicio propuesto para el día miércoles que dice así. Se los voy a subir después. Dice, en la estadística descriptiva se define el rango de un conjunto de datos reales como la diferencia entre el valor mayor y el menor de los datos. Ya, aquí me faltó mayor. Entre el valor mayor y el menor de los datos. Por ejemplo, si los datos ingresados fueran 5.96, 6.74, 7.43, 4.99, 7.20, 0.56 y 2.8, entonces el rango sería el mayor, que es 7.43, menos el 0.56, que es 6.87. En base a eso, le están diciendo ustedes que implementen en Trinket un programa que solicite la cantidad de datos que se ingresará, luego solicitemos la cantidad de datos y muestre, luego solicite los datos y muestre por pantalla el rango en el cual se encuentran los datos. ¿Se entiende? Es parecido al que hicimos recién de los promedios, pero vamos a pedir muchos datos. Tenemos que ahora, a diferencia que el ejercicio que hicimos al inicio, pedía 10 datos. Acá me están diciendo que yo le pregunte al usuario cuántos datos. Luego me va a ingresar los datos. Por ejemplo, acá me va a empezar a ingresar estos datos. Cuando termine de ingresar los datos, me va a mostrar el rango en el que se encuentran los datos. Y para hacer eso, me tienes que buscar primero el mayor y después el menor. Y luego hacer la diferencia entre estos y me va a dar el rango. Ese es el ejercicio que lo dejamos para empezar la clase del día miércoles. Así que espero que les vaya bien. Se lo voy a dejar muchachos, como desafío. Les voy a crear un buzón para que me suban el link. ¿Saben cómo compartir el link, cierto? O lo descargan para que hagan la práctica por si tienen que hacer algún programa en Trinket. ¿Ya? Les voy a dejar un link para que ustedes me entreguen su código, ¿ya? ¿Les parece? Ya, profe. Súper. Listo, muchachos. Nos vemos entonces el día miércoles. Cuídense. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, y antes de retirarme, felicitar a Diego Torres, que no tengo la dicha de conocerlo todavía, y a Paulina, que sí la he visto que venía a clase, por el 100 obtenido en el certamen 1. Los invito a todos a que nos vaya bien, pongamos empeño y cuenten conmigo. La idea es que yo los ayude en este proceso. Para ayudarlos necesito tener feedback de ustedes. Si ustedes me indican, muchachos, cómo están, yo les voy a poder corregir antes de una evaluación. Y la otra invitación es que si ustedes quieren saber en qué se equivocaron, me dicen, nos reunimos y les voy mostrando paso a paso su certamen para que también aprendan de lo que se equivocaron. ¿De acuerdo? Que estén bien. Se cuidan. Gracias, profe. Chao. Nos vemos, chao. Chao, Chao, profe. Profe, ¿le puedo hacer una consulta por las notas? Sí, por supuesto. Cuénteme. Es que me aparece una de las tareas formativas, un 0, y yo al menos las he contestado todas. No sé si es un 0 porque las tuve todas malas, que no recuerdo que haya pasado, o si... Mándame un correo porque esto lo ¿Ya? descargaron en forma automática.
¿Cuál tarea? Ya. Y así lo corrijo. Mándame un correo, por favor, indicándome cuál es la actividad que tiene un cero y yo la voy a revisar. Porque esto lo descargamos a través de Aula. Entonces yo tendría que meterme a Aula a verificar todo lo que me estás indicando. Si tú me dices, Ya. mire, profe, este es, yo lo reviso y me meto a ver qué hiciste en Aula. Yo te puedo mostrar, mira, esto es lo que aparece en Aula. Si aparece un cero en Aula es porque algo pasó. Y si no aparece un cero, yo cambio la nota que tienes Aula. ¿De acuerdo? Ah, ya. Ya, vale. Entonces, lo otro que tienes que hacer tú, mira, dos cosas. Ujú. Revisa la actividad que tiene un cero, ingresa a Aula, y si tú en Aula tienes una nota, mándame esa nota y yo te la corrijo automáticamente. Sí, es que no me aparece la nota y dice que ya no la puedo revisar lo que envié, porque aparece que envié algo, pero no aparece la nota. ¿Cuál? Y no Entonces, aparece indícame en cuál, yo lo reviso, porque, a ver, si tú me dices cuál es ¿en cuál es? en la semana 3 Dame un de segundo. la unidad 1. Unidad 1. Profe, yo igual tenía el mismo problema. Ya, déjenme ver, aquí vamos a revisar. O sea, perdón, ahora me aparece el 10, pero en el Excel o en lo que mandó me aparece que está un 0. Eso es en realidad. Pero tienes un 10. Sí, sí tengo un 10. Entonces, mándame esa nota, porque y ahí voy a revisar qué está pasando. ¿Quién más me dijo que tenía lo mismo? No alcancé a ver. Yo, profe, Jorge Miyapi. Ya, las dos cosas. Lo otro importante que puede haber sido, muchachos, ¿cuándo lo hicieron? Porque hay una cosa que nosotros sacamos la fecha. Otra cosa que voy a mirar es cuando, porque a lo mejor después yo los dejé libre para que ustedes estudien. Pero si lo hicieron posterior a la fecha en que sacamos las notas, también es una cosa importante. La idea de las actividades formativas es que ustedes lo hagan antes de la clase para que lleguen a la clase con los conceptos y podamos conversar. No me sirve que lo hagan Sí. posterior. No, acá me parece que lo Así que voy a envié. revisar la fecha. Sí, lo envié como 2 horas antes, dice. Se cerraba a las 23:59 y lo envié a las Ya 21:33 sí, está bien. del Por eso, mismo día. mándame esa información por correo, yo voy a entrar a revisar, pero para que sepan, Ya, vale. también. Lo mismo para Vale. Jorge. Bueno, profe. ¿Ya? Listo, muchachos, que les vaya Vale, bien, cuídense. vale, profe. Muchas gracias. Ya. Igual que esté Chao, bien. chao, profe. Ya, chao. Cuídense.